¿Por qué justo cuando más necesitas orar, tu cuerpo se rinde y te duermes? ¿Por qué tu mente se apaga cuando más deseas hablar con Dios? ¿Será simple cansancio? ¿O hay algo más profundo, invisible, espiritual, que está intentando impedir tu comunión con el Creador, como si Dios te hablara a las 3 de la mañana? Imagina que estás a oscuras, todo está en silencio, menos tu alma. Algo dentro de ti te inquieta, sientes que debes orar, pero cuando lo intentas, el sueño te vence. ¿Y si esto no es casualidad? ¿Y si hay una guerra invisible que se desata cada vez que intentas acercarte a Dios? ¿Y si el enemigo sabe que tu oración es la llave para romper cadenas y por eso quiere que te duermas? Hoy vas a descubrir un secreto espiritual que muy pocos conocen, un poder oculto detrás de la oración que podría transformar radicalmente tu vida. Pero también vas a conocer el peligro silencioso de ignorar estas señales, porque dormir cuando deberías estar orando podría estar costándote más de lo que imaginas. Hay un misterio que será revelado en los próximos minutos, un patrón bíblico, una verdad escondida desde los tiempos antiguos que te ayudará a despertar espiritualmente y recuperar tu vida de oración. No te hablo desde la religión, te hablo desde lo que el Espíritu Santo me reveló. ¿Qué tal si el mismo Jesús estuviera intentando hablar contigo hoy y tú estás a punto de dormirte de nuevo? En este video vas a descubrir por qué te duermes cuando oras según la Biblia, qué fuerzas espirituales pueden estar interfiriendo en tu vida de oración, qué hacer para romper ese ciclo de sueño espiritual, y cómo activar una comunión poderosa con Dios, incluso en medio del cansancio. Pero cuidado, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener una revelación profética que desbloquee una bendición dormida en tu vida. No te desconectes, no pierdas esta oportunidad. Dios puede estar usando este video para despertarte de una batalla invisible. Antes de empezar el estudio, comenta la frase paz en Cristo. Eso le mostrará a tu alma y a Dios que estás listo para este encuentro. Dale me gusta ahora mismo, porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a otros hijos de Dios que hoy están a punto de quedarse dormidos cuando deberían estar orando. Tú puedes ser el canal para despertarlos. Muchos usan estos estudios como su iglesia en casa, su alimento espiritual, cuando nadie más está cerca. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo, porque este canal no solo comparte contenido, comparte dirección espiritual. Suscribirte es sembrar en tu alma. Dar me gusta es predicar sin palabras. Comentar paz en Cristo es alistarte para lo que el cielo tiene hoy para ti. Quédate hasta el final, porque algo grande está por ocurrir. Ahora sí, vamos a comenzar este poderoso estudio bíblico. Prepárate, porque en los próximos minutos podrías despertar a una nueva dimensión de tu fe. ¿Por qué te duermes? Cuando oras, el combate invisible del alma. Tal vez alguna vez has vivido esto. Te dispones a orar, cierras los ojos, empiezas con entusiasmo, pero minutos después, tu mente se va, tus pensamientos se diluyen y el sueño te vence. Abres los ojos una hora después sin haber terminado ni la primera frase. Te prometes intentarlo mañana con más fuerza, pero mañana ocurre lo mismo. ¿Qué está pasando? Hay quienes lo explican con términos científicos: cansancio mental, relajación postural, exceso de estímulos durante el día. Pero lo que pocos se atreven a decir es que esto también puede tener una raíz espiritual profunda. La oración no es solo un acto mental o físico, es una batalla invisible donde tu alma entra en contacto con el reino de Dios y también con sus enemigos. 1. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Jesús lo dejó claro en Getsemaní. Velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Este versículo no es solo una observación, es una advertencia espiritual. Jesús estaba por ser entregado, vivía su momento más angustiante y pidió a sus discípulos que oraran con él. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Exactamente lo que nos pasa hoy. Queremos orar, deseamos profundamente hablar con Dios, pero nuestro cuerpo parece entrar en modo de reposo automáticamente. Y Jesús lo explicó. La carne, nuestra naturaleza humana, no coopera con lo espiritual. La carne no tiene hambre de oración, solo el espíritu la desea. Por eso, orar no siempre es fácil, es una lucha. Y muchas veces esa lucha se manifiesta como somnolencia, distracción o apatía. No porque no ames a Dios, sino porque tu alma está en combate contra tu propia naturaleza. 2. El sueño como estrategia del enemigo. Efesios 6:12 nos recuerda una verdad que muchos olvidan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y qué hacen las tinieblas? Adormecen tu espíritu, no con violencia, sino con sutileza, un poco de sueño aquí, un bostezo allá, una distracción inocente, y cuando te das cuenta, tu momento de oración se evaporó. Satanás no necesita hacerte renegar de tu fe, solo necesita robarte tu comunión diaria. Y el mejor momento para atacar es cuando estás intentando hablar con Dios. El enemigo sabe que si tú perseveras en la oración, vas a recibir dirección, fortaleza, protección y claridad espiritual. Entonces, ¿por qué no te ataca con miedo o con violencia? Porque sabe que un cristiano bajo ataque clama más fuerte, pero un cristiano adormecido ni siquiera se da cuenta que está perdiendo la batalla. 3. La oración es un portal espiritual. Cuando oras, tu alma se conecta con lo eterno. No estás hablando al aire, estás hablando con el Dios Todopoderoso. Y aunque no lo veas, tu oración crea movimiento en el mundo espiritual. Recuerda lo que pasó con Daniel. Oró, y su respuesta fue enviada desde el cielo, pero hubo una guerra espiritual en el camino. Daniel 10:12-13. El ángel dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia me resistió. ¿Te das cuenta? Hay batallas que se desatan porque tú estás orando. Tu oración incomoda a las tinieblas. Por eso, uno de los métodos del enemigo es hacerte dormir antes de que esas palabras sean pronunciadas. Dormirse al orar no es inocente. Puede ser un reflejo de una batalla espiritual activa. 4. ¿Y si Dios te despierta a las 3 de la mañana? Muchos creyentes reportan algo que parece coincidir misteriosamente. Se despiertan entre las 3 y las 4 de la madrugada sin razón aparente. No hay ruido, no hay luces, no hay sobresaltos. Solo un despertar interno. Y al mismo tiempo, un deseo inexplicable de orar. ¿Te ha pasado? No lo ignores. Eso podría ser una llamada divina. Hay momentos en los que el Espíritu Santo interrumpe tu sueño para darte una revelación, una advertencia o una misión de intercesión. Pero si al despertar miras el celular, giras al otro lado y te duermes, podrías estar perdiendo una cita divina. Dios no siempre habla en horarios cómodos. Dios habla en el silencio, en la madrugada, en medio de la oscuridad. Y si tú no estás despierto espiritualmente, lo vas a confundir con una molestia fisiológica cuando en realidad es una invitación del cielo. 5. El sueño no es el problema, es la señal. No se trata de culparte. Todos dormimos, todos nos cansamos. Dios nos creó así.
Pero cuando el sueño siempre aparece justo cuando vas a orar, debes prestar atención. Eso no es simplemente cansancio. Puede ser una alarma espiritual, una forma que tiene tu cuerpo de rendirse cuando tu espíritu está por entrar en algo poderoso. ¿Qué hacer? No basta con más café o técnicas de concentración. Lo que necesitas es discernimiento espiritual y autoridad en Cristo. Tienes que entender el patrón. Tienes que orar incluso con los ojos abiertos si es necesario. Tienes que vencer la carne con disciplina espiritual. Porque si tú no decides que tu alma gobernará sobre tu cuerpo, será tu cuerpo el que te gobierne, y entonces la oración se convertirá en algo esporádico, superficial y cada vez más débil. La noche de Getsemaní, el combate que los discípulos perdieron, y tú no puedes perder. En una de las noches más oscuras de la historia de la humanidad, Jesús estaba angustiado hasta la muerte, orando intensamente en el huerto de Getsemaní. Mientras el cielo espiritual se estremecía, en la tierra ocurría algo desconcertante. Sus discípulos dormían. ¿Te das cuenta del contraste? Jesús peleaba con lágrimas, mientras ellos peleaban contra el sueño, y perdían. Pero no era solo un cansancio físico, era el reflejo de una lucha mucho más profunda. Una noche de decisiones eternas. El Evangelio según Lucas nos da un detalle estremecedor. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Jesús estaba enfrentando la decisión de cargar con el pecado de toda la humanidad. Mientras tanto, Pedro, Juan y los otros discípulos, que habían prometido fidelidad absoluta, no pudieron permanecer despiertos una hora. Y no solo fue una vez. Jesús los encontró dormidos 3 veces. La tercera vez ya no los despertó. Solo les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora». Mateo 26:45. ¡Qué escena tan triste! Dios estaba hablando con su Hijo. Ángeles descendían. Una guerra espiritual estaba desatada, y los amigos más cercanos del Salvador no escucharon nada. ¿Por qué? Porque el sueño venció su discernimiento. 2. El precio de dormirse en la hora de la prueba. Ese sueño no fue solo un descuido. Fue una falta de percepción espiritual. Jesús les dijo: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?» Mateo 26:40. 1 hora. Eso era todo lo que Jesús pedía, 1 hora de vigilia, de apoyo, de conexión espiritual. Pero la carne de los discípulos era más fuerte que su espíritu. ¿Y qué pasó después? Cuando Jesús fue arrestado, ellos huyeron. Pedro, el más valiente, terminó negándolo 3 veces. ¿Ves el patrón? Quien no ora en la hora de la prueba, huye en la hora de la batalla. El sueño de hoy puede ser la derrota de mañana. 3. ¿Cuántas citas divinas estás perdiendo por dormir? Esto no se trata solo de Getsemaní, es un espejo para ti y para mí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha llamado a orar? ¿Cuántas veces te ha despertado en la madrugada o te ha inquietado el corazón en medio del día y tú has dicho: «¿Después oro?» Y ese después nunca llegó. No lo decimos con culpa, lo decimos con urgencia. No sigas perdiendo tus Getsemanís. Cada vez que Dios te llama a orar es porque algo está pasando en lo invisible, y aunque tú no veas la cruz, aunque no escuches a los soldados acercándose, aunque el ambiente parezca en paz, puedes estar a minutos de una prueba. Y si no oras hoy, cuando llegue esa prueba estarás espiritualmente desarmado. 4. El enemigo quiere que duermas justo antes de tu llamado. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que Satanás no te teme cuando estás dormido espiritualmente. No le molesta que vayas a la iglesia, que leas un devocional rápido, que digas «Dios te bendiga».
Lo que realmente lo incomoda es cuando oras con profundidad, cuando oras de madrugada, cuando clamas con lágrimas, cuando intercedes por otros, cuando decides no dormir hasta tener una palabra del cielo. Ahí es cuando el infierno se sacude, porque una oración sincera puede abrir los cielos, romper cadenas, liberar familias, desatar sanidades y traer salvación. Por eso, el enemigo no necesita atacarte con fuerza, solo necesita adormecerte. Una mente adormecida no discierne, un corazón dormido no se quebranta, un espíritu dormido no ora. 5. Jesús te llama, ¿dormirás tú también? Hoy Jesús te hace la misma pregunta que les hizo a sus discípulos. ¿No puedes velar conmigo una hora? No es una acusación, es una invitación a despertar tu espíritu, a no perder las madrugadas donde el cielo se abre, a no callar cuando el espíritu quiere hablar, a no cerrar los ojos cuando Dios quiere que mires más allá. Jesús no te necesita dormido, te necesita despierto, atento, orando, conectado, porque quizá tú no lo ves ahora, pero estás más cerca de tu Getsemaní de lo que imaginas. Y lo que determines hoy en la oración será tu fuerza en el día de la batalla, porque Dios habla a las 3 de la mañana. El misterio de la madrugada en las Escrituras. Imagina esto. Te despiertas de repente, no hay ruido, nadie te llamó, solo el silencio. Miras el reloj, 3:00 AM, y algo dentro de ti sabe que no fue casualidad. Te ha pasado. Entonces debes saber algo. No estás solo, no estás loco, y mucho menos es coincidencia. La Biblia nos revela que la madrugada es una hora cargada de significado espiritual. Es un momento donde las barreras entre lo natural y lo eterno se vuelven más delgadas, donde muchos hombres y mujeres de Dios escucharon su voz con mayor claridad. 1. Jesús oraba de madrugada. No por casualidad. Uno de los detalles más ignorados del ministerio de Jesús es este versículo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús, el Hijo de Dios, escogía la madrugada para orar. ¿Por qué? Porque sabía que en ese tiempo, cuando la mente está más silenciosa y las distracciones desaparecen, el alma está más sensible a la voz del Padre. ¿Y sabes cuándo más oró Jesús? Justo antes de cada momento decisivo. Antes de escoger a sus discípulos, antes de caminar sobre el agua, antes de ir a la cruz. La madrugada era su campo de preparación espiritual. 2. Samuel y la voz en la noche. En 1 Samuel 3 encontramos a un joven llamado Samuel sirviendo en el templo, y una noche mientras dormía escuchó una voz que lo llamaba Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Pero no era Elí, era Dios mismo. Y ese llamado ocurrió de noche, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. ¿Sabes por qué Dios lo llamó en la noche? Porque es cuando el corazón está más receptivo, porque el alma, lejos del ruido del día, puede finalmente escuchar. Samuel se levantó 3 veces, pensando que era su maestro quien lo llamaba, hasta que Elí comprendió. Si vuelve a llamarte, responde, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y si tú también estás siendo llamado por tu nombre, pero no lo has reconocido, y si Dios ha estado tratando de hablarte en la noche, pero tu mente está en otra frecuencia. 3. Los profetas y los secretos de la oscuridad. En muchas ocasiones, los profetas recibieron visiones, instrucciones y advertencias durante la noche. ¿Por qué? Porque Dios usaba ese tiempo para revelar lo oculto. Job lo explicó así: en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, entonces Él abre el oído de los hombres. Job 33,
15, 16. Dios abre el oído del espíritu cuando el cuerpo reposa. Y no es casualidad que tantas personas testifican de sueños proféticos, visiones, inquietudes o palabras específicas que llegan justo a las 3 a.m. Eso no es miedo ni insomnio. Es el Espíritu Santo tocando tu puerta. 4. La madrugada. Es hora de guerra espiritual. ¿Sabías que entre las 3 y las 6 de la mañana es uno de los momentos más activos en el mundo espiritual? En la Biblia, esta franja horaria es llamada la cuarta vigilia. Fue en la cuarta vigilia que Jesús vino caminando sobre el mar para salvar a sus discípulos de la tormenta. Mateo 14:25. Fue en esa misma hora que el ángel del Señor descendió para liberar a Pedro de la cárcel, mientras la iglesia oraba intensamente por él. También fue en la noche cuando Jacob luchó con el ángel hasta que recibió su bendición. Génesis 32:24. Y no lo soltó hasta que salió el sol. ¿Notas el patrón? La noche no es solo para dormir, es un campo de batalla espiritual. Es cuando los ataques del enemigo intentan infiltrarse sin que lo notes. Y también cuando el cielo está más atento a quien se atreve a velar y orar. 5. ¿Por qué a las 3 de la mañana? No hay una fórmula mágica, pero hay un principio espiritual profundo. A las 3 a.m., el cuerpo humano está en su punto más bajo de energía. El ambiente está más silencioso. Las ondas cerebrales están en un estado más receptivo. Y el enemigo está activo, pero el que vela y ora tiene autoridad para vencer. Dios muchas veces espera ese momento para hablar, porque quiere que tú elijas estar disponible. No porque te lo ordene, sino porque lo anhelas. Él honra el sacrificio de quien interrumpe su sueño por amor. Él responde al corazón que a esa hora dice: «Aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha». ¿Qué hacer cuando Dios te despierta a las 3 a.m.? ¿Cómo responder a su llamado sin temor? Estás allí. La habitación está en silencio. Tu corazón late un poco más fuerte. Una inquietud inexplicable se apodera de ti. Miras el reloj, 3:00 a.m. ¿Y ahora qué? ¿Qué debes hacer cuando te despiertas de esa manera, sin razón aparente? ¿Cómo saber si es Dios, si es ansiedad, si es solo un mal sueño, o si es un llamado del cielo esperando por tu respuesta? Hoy vamos a profundizar en eso. 1. El primer paso: no temas. Lo más común cuando despertamos a esa hora es sentir una mezcla de temor, desconcierto o hasta angustia. Pero lo primero que debes recordar es esta palabra de parte de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. El enemigo quiere que asocies ese momento con miedo, pero Dios quiere que lo reconozcas, como una invitación a la intimidad. Cuando despiertes así, no huyas del momento, no vuelvas a dormir de inmediato, no busques el celular para distraerte, solo respira y quédate quieto. A veces, el cielo solo necesita unos segundos de tu atención para soltar una palabra que cambiará tu destino. 2. Haz silencio y escucha. Una vez despiertes, quédate en silencio. No comiences a hablar aún. Escucha. Quizás no oigas una voz audible, pero puede que tu espíritu sienta una dirección, un pensamiento fuerte, una imagen en tu mente, un versículo que viene de repente, o incluso un peso en el corazón por alguien o algo. Dios habla de muchas formas. Una sensación clara de paz, una carga por orar por alguien, una urgencia de abrir la Biblia en un pasaje específico. Una frase que se repite en tu mente como si no viniera de ti. Aprende a identificar esas señales. Dios no siempre grita, a veces susurra, y quien esté atento escuchará. 3.
Ora con intención, aunque sea en susurros. Después de guardar silencio y sentir la dirección, comienza a orar. No necesitas palabras elocuentes, no es una competencia de frases largas, solo dile, Señor, estoy aquí. No sé por qué me desperté, pero si fuiste tú, háblame, estoy disponible. Esa frase, dicha con sinceridad, abre puertas en lo invisible. Puedes seguir orando por cosas específicas, protección sobre tu familia, fortaleza para lo que estás viviendo, respuestas a preguntas que llevas tiempo haciendo, confianza en medio de tus luchas. Pero lo más importante, ora desde el corazón, no desde la costumbre. La madrugada es un altar íntimo, y Dios no busca oraciones repetidas, sino corazones rendidos. 4. Anota lo que sientes o recibes. Muchos creyentes ignoran esta parte y por eso pierden tesoros divinos. Ten una libreta cerca de tu cama. Si te despiertas a esa hora y sientes algo fuerte, un pensamiento, un versículo, un sueño, escríbelo, porque puede parecer claro en ese momento, pero al amanecer la mente lo olvida. Dios habla, pero también espera que valores su palabra. Cuando anotas lo que recibes, estás diciéndole al cielo, esto es importante para mí. No quiero perderlo. Y eso hace que Él confíe más revelación en ti. 5. Discierne si es llamado, alerta o intercesión. Despertar a las 3 a.m. no siempre significa lo mismo. A veces es un llamado para conversar contigo. Otras veces es una alerta espiritual y otras es una carga para interceder por alguien más. Aquí te dejo cómo diferenciarlos. Si sientes paz y sensibilidad, es probable que sea un llamado a intimidad. Si sientes inquietud, puede ser una alerta para que ores contra ataques del enemigo. Si alguien viene a tu mente repentinamente, probablemente el Espíritu Santo te está pidiendo interceder. Escucha, discierne y responde, porque lo que hagas en esos minutos puede cambiar tu historia o la de alguien más. 6. Responde como Samuel. Ya hablamos de Samuel en el bloque anterior, pero ahora es tu momento de responder como él. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 2 Samuel 3:10. Esa simple frase, dicha con fe y reverencia, abre los cielos. Cada vez que te despiertes a las 3 a.m., hazla tu oración. No importa si no entiendes lo que está pasando. No importa si no ves ángeles o luces, solo responde, porque responder es más poderoso que entender. Y obedecer en silencio puede traer más revelación que 1000 preguntas. En el siguiente bloque veremos cómo estas madrugadas pueden transformarse en tu escuela personal con Dios, revelándote cosas que jamás aprenderías en libros o sermones. La escuela del Espíritu. Cuando Dios te enseña en la madrugada, ¿qué pasaría si te dijera que las 3 de la mañana pueden ser tu aula sagrada? Un lugar donde el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, te llama a recibir lecciones que no se enseñan en ningún púlpito. ¿Estás dispuesto a sentarte en ese banco invisible, abrir tu corazón y aprender? Lo que ocurre en la madrugada no es un accidente. Es parte de un plan divino más grande. Un plan que Dios ha reservado para los que están dispuestos a sacrificar el sueño por sabiduría. 1. El silencio de la noche es la pizarra de Dios. En medio del bullicio del día, el corazón tiene poco espacio para oír. El ruido externo bloquea las voces internas. Las preocupaciones del trabajo, la familia, el tráfico, los compromisos, nos distraen de la voz de Dios. Pero en la noche, todo se calla. El teléfono no suena, los mensajes no llegan, las redes sociales están en pausa, y entonces Dios escribe con su dedo en las tablas de tu alma. El silencio de la madrugada no es vacío, es una hoja en blanco donde Dios traza su voluntad. 2. Dios te instruye más allá del intelecto.
¿Has sentido alguna vez que al despertar a esa hora tienes pensamientos que no parecen tuyos? ¿Revelaciones que conectan verdades que antes no entendías? ¿Como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro de ti? Eso es la instrucción del Espíritu. No se trata de una clase teológica, es algo más profundo. Es como si Dios pusiera su mano sobre tu corazón y dijera: ahora que todo está en calma, déjame mostrarte algo. Y lo hace de formas inesperadas. Trae a tu mente un pasaje que cobra vida, te revela la raíz de un miedo que llevas años cargando, te muestra cómo perdonar a alguien que aún te lastima, o te da estrategia para salir de una situación que parecía imposible. Es una enseñanza personalizada, divina e irreemplazable. 3. Jesús también buscaba la madrugada. ¿Sabías que Jesús también valoraba la madrugada para estar con el Padre? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos 1:35. Él, el Hijo de Dios, entendía que la comunión profunda ocurre en el secreto. No, al mediodía, no entre multitudes, sino cuando el alma está más desnuda, más receptiva, más vulnerable. Si el propio Jesús buscaba al Padre de madrugada, ¿cuánto más nosotros deberíamos atender ese llamado? 4. Las 3 a.m., hora de revelaciones proféticas. Muchos profetas, intercesores y creyentes consagrados coinciden en algo. La madrugada es tiempo de visión profética. ¿Por qué? Porque es el momento donde tu carne está más débil y tu espíritu está más disponible. A esa hora puedes recibir sueños con instrucciones divinas, puedes tener visiones mientras oras, puedes sentir una carga espiritual por naciones, personas o decisiones. Es como si el cielo abriera una ventana exclusiva para los que se levantan a mirar, una franja de revelación, solo para los que están despiertos cuando todos duermen. 5. No es insomnio, es propósito. Muchos piensan que si se despiertan a las 3 a.m. es ansiedad. Otros creen que es solo casualidad. Pero si tu espíritu siente que hay algo más, no lo ignores. Dios no desperdicia minutos, y menos aún, minutos de la madrugada. Quizás no lo entiendas al principio, pero con el tiempo verás que cada noche que respondiste al llamado te fue sumando visión, dirección, madurez. Y cuando veas cómo todo encaja, vas a decir: gracias, Señor, por despertarme. Porque cada madrugada me formaste en secreto para la luz del día. En el próximo bloque exploraremos cómo las 3 a.m. pueden ser también un tiempo de guerra espiritual. ¿Y qué hacer cuando sientes que estás librando batallas en lo invisible? Guerra invisible, cuando las 3 de la mañana son campo de batalla. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 a.m. con el corazón agitado, pensamientos confusos o una carga en el alma que no sabes explicar? No es una simple inquietud, es una batalla espiritual. Una guerra que se libra en lo invisible, pero que afecta lo visible. 1. El enemigo ataca cuando la vigilancia es baja. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El enemigo es estratégico. No ataca cuando estás rodeado. No ataca cuando estás fuerte, sino cuando estás solo, cuando estás vulnerable, cuando estás dormido. Y muchas veces lo hace en la madrugada. ¿Por qué? Porque sabe que tu cuerpo está cansado, que tu alma está expuesta, y que si no estás despierto en el espíritu, puedes confundir su ataque con un simple mal sueño. 2. Pesadillas, insomnio y ataques nocturnos. Hay quienes se despiertan con sudor frío. Otros sienten que no pueden respirar. Algunos tienen sueños donde hay persecución, sombras, serpientes, muerte o parálisis.
¿Coincidencia? No. Es guerra. Es el enemigo intentando sembrar miedo, confusión, dudas, intentando debilitar tu fe mientras duermes. Pero aquí está la buena noticia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Aunque el enemigo ronde, no puede tocarte sin el permiso de Dios. Y si Dios lo permite, es porque quiere enseñarte a pelear como un guerrero del reino. 3. La oración de guerra cambia atmósferas. Cuando te despiertes a las 3 a.m. sintiendo presión, no te desesperes. No huyas al celular. No corras a ver el reloj. Ve al Espíritu. Ora. Clama. Alza tu voz aunque sea un susurro. Y di con autoridad: en el nombre de Jesús, toda oscuridad se va. Esta casa pertenece al Señor. Yo soy propiedad de Dios. Las palabras que salen de tu boca liberan poder, no porque tú seas fuerte, sino porque quien habita en ti venció la oscuridad en la cruz. Cada oración es como una espada. Cada clamor rompe cadenas invisibles. Cada palabra con fe transforma el ambiente espiritual. 4. Hay ángeles en batalla a tu favor. ¿Sabías que muchas veces cuando tú oras en la madrugada hay ángeles peleando por ti? En el libro de Daniel se describe una batalla espiritual en la que un ángel fue retenido 21 días por fuerzas demoníacas, hasta que llegó Miguel, el arcángel guerrero. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas. Daniel 10:12. Eso quiere decir que tu oración en la noche activa ejércitos celestiales. Aunque no veas, hay movimiento en el cielo cuando tú doblas tus rodillas. Tú no estás solo, ni siquiera en la oscuridad, ni siquiera cuando nadie más en tu casa entiende lo que estás sintiendo. Hay guerreros celestiales luchando por ti. 5. Las 3 a.m. no son una maldición, son una asignación. Muchos creen que despertar a esa hora es algo malo, pero no, es una maldición, es una asignación. Dios no te despierta para asustarte, sino para entrenarte, no para agobiarte, sino para mostrarte tu autoridad. El diablo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta a orar en la madrugada, porque sabe que esa alma se está fortaleciendo, ese hogar se está protegiendo. Ese propósito se está alineando con el cielo. Por eso, la próxima vez que te despiertes a las 3 a.m. y sientas guerra, no tengas miedo. Tómalo como una señal de que hay algo grande por nacer. Y los dolores del parto siempre se sienten más fuerte en la noche. En el siguiente bloque descubriremos cómo las 3 de la mañana pueden ser el momento de una profunda sanidad interior, donde Dios sana heridas del pasado que llevabas años sin entender. Sanidad a las 3 de la mañana, cuando Dios toca las heridas que ocultas. Y si ese despertar a las 3 a.m. no fuera un ataque, sino una cita divina para tu sanidad interior, Dios no solo habla en voz audible, Él también toca las áreas más profundas de tu alma cuando el mundo duerme, y el silencio permite que escuches lo que durante el día ignoras. 1. El silencio de la madrugada revela lo que el ruido del día oculta. Durante el día estás ocupado. El trabajo, los hijos, las redes, los compromisos, todo eso llena tu mente. Pero en la noche, cuando todo calla, es cuando el alma habla, y muchas veces lo que escuchas duele. Recuerdos de rechazo, palabras que marcaron, traiciones que sangran todavía, decisiones que lamentas, pecados que aún pesan. Dios permite que despiertes para que no sigas ocultando esas heridas bajo una sonrisa forzada. Él quiere tratar contigo, y muchas veces lo hace en lo secreto, porque las heridas del alma se sanan en lo íntimo, no en público. 2. La herida que niegas, Dios la quiere redimir. La herida que has enterrado, Él la está desenterrando.
¿Para qué? Para restaurarla. Muchos llevan años con el alma herida, como si caminaran con una espina clavada en el corazón. Se acostumbraron al dolor. Se hicieron fuertes en la apariencia, pero débiles por dentro. Pero Jesús no vino a crear máscaras. Él vino a sanar corazones quebrantados. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Cuando Él te despierta, no es para castigarte, es para recordarte que aún hay partes de ti que necesitan ser tocadas por su gracia. 3. Lágrimas en la madrugada. Oración sin palabras. Hay noches en que ni puedes orar, solo lloras, y te preguntas si eso sirve de algo. Déjame decirte con todo mi corazón, sí sirve. Dios recoge tus lágrimas como oraciones. Tus lágrimas son lenguaje para Él. Tú has recogido mis lágrimas en tu redoma. ¿No están todas ellas en tu libro? Salmo 56, 8. Cada lágrima que has derramado en silencio, Dios la vio, y no se desperdicia. Él la convierte en semilla para tu sanidad, lo que tú llamas debilidad emocional. El cielo lo llama momento de intimidad con el Padre. 4. La herida que parecía mortal. Dios la usa como testimonio. Muchos de los que se despiertan de madrugada cargan traumas antiguos, abusos del pasado, palabras de maldición lanzadas por familiares, dolor por la pérdida de un ser querido, arrepentimiento por decisiones equivocadas. Y en ese momento de la noche, todos esos fantasmas parecen volver. Pero escucha esto, Dios no te despertó para revivir el dolor, sino para redimirlo. Ese dolor no te matará, Dios lo transformará en testimonio. Porque lo que hoy te avergüenza, mañana será el canal por donde consueles a otros. Consolad a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las Corintios 1:4. 5. ¿Qué hacer cuando sientes que Dios está sanando algo? Cuando despiertes y sientas que algo dentro de ti quiere llorar, gritar o liberarse, no huyas. Quédate en su presencia. Dile, Señor, no sé qué hacer con este dolor, pero aquí estoy. Haz tu obra en mí. Muchas veces el proceso de sanidad no será con grandes emociones, sino con una profunda paz, una certeza de que ya no estás solo, de que Dios está dentro de ti, reconstruyéndote por dentro. Él no solo quiere sanar lo que otros ven, quiere sanar lo que tú ni siquiera sabes nombrar. Y para eso, a veces te despertará a las 3 de la mañana, no para castigarte, sino para amarte como nadie más puede hacerlo. Dirección divina. A las 3 a.m., cuando Dios te muestra el camino. Imagina que a las 3 de la mañana, en lugar de angustia, Dios te está entregando una brújula espiritual, un mapa, una dirección clara que habías estado pidiendo por semanas, meses o incluso años. Y si ese despertar no es interrupción, sino instrucción. 1. Dios habla en el momento que menos esperas, pero más necesitas. A veces clamamos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Me quedo o me voy? ¿Es esta persona tu voluntad? ¿Para mí? ¿Cambio de trabajo, de ciudad, de rumbo? Y no recibimos respuesta durante el día, pero de repente a las 3:00 a.m. te despiertas con una frase en la mente, un versículo, un recuerdo, una imagen. No lo deseches. Ese puede ser el susurro de Dios mostrando la dirección que pediste. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Dios promete mostrarnos el camino, y muchas veces lo hace cuando por fin estamos quietos. 2. Las decisiones cruciales se revelan. En momentos sagrados, recuerda a José, el esposo de María. Un ángel del Señor le habló en un sueño para decirle que no temiera tomar a María por esposa. Mateo 1:20. ¿Y cuándo sucedió eso? Mientras dormía, en un momento de reposo profundo,
en la intimidad de la madrugada. Así también contigo, Dios puede revelarte respuestas en momentos donde nadie más puede influenciarte. En la noche, Él silencia todo ruido externo para que su voz sea clara y sin interferencias. Él te está diciendo, confía en mí incluso cuando no entiendes, porque ya estoy dirigiendo tus pasos. 3. Las 3 de la madrugada. La hora donde lo invisible se hace visible cuando el cuerpo está más vulnerable. El espíritu puede estar más sensible. No es casualidad que muchas personas reporten haber recibido visiones, sueños proféticos o inspiración divina durante la madrugada. Es como si Dios dijera, ahora que todos duermen, quiero hablar contigo sobre lo que viene. Y muchas veces te dará una dirección inesperada, un perdón que necesitas conceder, un paso de fe que habías estado posponiendo, una decisión radical que cambiará tu historia. Una nueva temporada que está por comenzar. No tomes a la ligera esos momentos. Si Él te despierta, es porque hay algo que necesitas saber antes de que amanezca. 4. El problema es que muchos no escuchan, porque vuelven a dormir, y aquí está el mayor peligro. Te despiertas, sientes algo diferente, tal vez una voz interior, una inquietud, una urgencia, pero vuelves a dormir, y al despertar por la mañana ya no lo recuerdas, y perdiste la instrucción. Escucha esto con amor. No ignores a Dios cuando te llama de madrugada. Despierta, ora, toma nota, escucha, porque puede que estés a punto de tomar una decisión que marcará tu futuro, y Él, en su misericordia, te está guiando para no tropezar. 5. ¿Qué hacer cuando Dios da una instrucción en la madrugada? Levántate en obediencia, aunque sea solo por unos minutos. Ora en silencio o en voz baja, diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Escribe lo que sientes, piensas o percibes. Confírmalo con la palabra. Dios nunca contradice su palabra escrita. No tomes decisiones apresuradas, pero tampoco ignores su voz. Dios es preciso, paciente, pero también puntual. Él llega cuando necesitas dirección, no cuando crees que es conveniente. A las 3 de la mañana, el cielo puede estar moviéndose para enderezar tus caminos. No cierres tus oídos cuando el cielo abre su voz. El llamado invisible. Cuando Dios te despierta para interceder, has despertado a las 3 de la mañana. No sabes por qué. No hay ruidos. Nadie te ha llamado. Tu cuerpo no tiene sed ni hambre, y sin embargo, estás despierto. ¿Y si no se trata de ti? ¿Y si Dios te ha despertado para interceder por alguien más? 1. La intercesión secreta, una misión del cielo. ¿Alguna vez te has despertado pensando en una persona específica? Tal vez alguien que ni siquiera has visto en meses, o una imagen vaga de un lugar, una situación, un nombre. No lo ignores. Eso puede ser una alerta celestial. Dios te está diciendo, hay una batalla espiritual ocurriendo y necesito un intercesor ahora. A esa hora muchos están cayendo en tentación. Alguien está pensando en quitarse la vida. Una familia está al borde de la ruptura. Un joven está siendo atrapado por la oscuridad, y tú, despierto con el corazón sensible, tú eres el instrumento que el cielo ha elegido para interceder. 2. A las 3 a.m., los intercesores celestiales son activados. Muchos piensan que el ministerio más poderoso es predicar, pero no es así. Uno de los ministerios más temidos por el infierno es la intercesión verdadera. Y muchos de esos guerreros espirituales son despertados a la misma hora, 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque es cuando las tinieblas intentan avanzar. Y es entonces cuando Dios levanta a los que oran de rodillas mientras el mundo duerme. Dios puede estar diciendo, levántate, hija mía, levántate, hijo mío. Alguien necesita de tu oración ahora mismo. Y aunque no entiendas, aunque estés cansado, obedecer salva vidas.
3. El ejemplo de Jesús, intercesor en la madrugada. Jesús mismo se levantaba de madrugada para orar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. ¿Para qué oraba? Para hablar con el Padre, para recibir dirección y para interceder por los suyos. A esa hora, Jesús clamaba por ti y por mí, y ahora nos invita a hacer lo mismo por otros. 4. Las oraciones a esa hora tienen un poder especial, no es magia, es obediencia. A las 3 a.m., cuando todo está en silencio, el mundo espiritual está activo. Y si tú oras, las cadenas invisibles empiezan a romperse. Ángeles reciben orden de actuar. Personas que estaban al borde del colapso reciben alivio sin saber por qué. Dios comienza a operar milagros en casas que ni conoces. Gracias a tu clamor, tú te conviertes en un canal del cielo en la tierra. No necesitas ser pastor, profeta o líder. Solo necesitas estar dispuesto a decir: Señor, aquí estoy. ¿Por quién quieres que ore esta noche? 5. Cuando oras por otros, Dios comienza a obrar también en ti. Aquí está el secreto. Cuando intercedes, aunque sea en la oscuridad de la noche, el cielo también empieza a trabajar en tu historia. Dios cuida de los que cuidan de otros. Dios protege a los que claman por el prójimo. Dios levanta a los que se arrodillan por los demás. A veces, esa respuesta que estás esperando no llega porque estás dormido cuando debías estar orando. Pero cuando despiertas y obedeces, incluso sin entender, Dios comienza a mover cosas a tu favor. Sientes que Dios te ha estado llamando en la noche para algo más profundo, te ha despertado con cargas que no entiendes. Puede que sea el momento de decirle: Señor, úsame como intercesor aunque no vea, aunque no entienda, aunque nadie me vea. Porque lo que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Cuando el dolor te despierta, una llamada a la transformación. Has sentido un nudo en el pecho al abrir los ojos en plena madrugada. La ansiedad no te deja dormir. Tu mente se acelera, tu alma se agita y las lágrimas brotan sin que nadie las vea. Te preguntas: ¿por qué me siento así? ¿Por qué no puedo tener paz? Lo que no sabes es que el dolor puede ser una alarma divina, una alarma que no busca asustarte, sino despertarte. 1. Dios permite que el dolor te despierte, no para herirte, sino para sanarte. ¿Sabías que hay dolores que solo se sienten en la madrugada? Esos momentos en los que tu alma ya no puede sostener el peso del silencio acumulado, y de pronto despiertas. No puedes seguir durmiendo porque hay heridas que necesitan atención celestial. Dios no es indiferente a tu dolor. Él lo ve todo. Y muchas veces te despierta no para hablarte, sino para escucharte. Sí, para escucharte. Porque durante el día quizás no tuviste tiempo. Porque en medio del ruido no lograste abrir tu corazón. Y ahora, en la calma de la noche, Él te dice: háblame, estoy aquí, no estás solo. 2. La madrugada es el hospital espiritual de Dios. Muchos imaginan que la noche es un tiempo oscuro, sin propósito, pero para Dios, la madrugada es un lugar de sanidad. Es cuando el Espíritu Santo camina por tu habitación, buscando los corazones quebrantados. Como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¡Qué versículo más poderoso! Eso significa que tu dolor no lo aleja, lo atrae. Mientras tú sufres, Él se acerca. Mientras tú lloras, Él escucha. Y mientras tú te rompes, Él empieza a reconstruirte. 3. El alma herida no necesita explicaciones, necesita presencia. Dios no siempre responderá a tus ¿por qué?, pero siempre te mostrará el para qué. Tal vez el dolor que estás sintiendo no es castigo, es preparación.
Es Dios quitando todo lo que te impide avanzar. Es Dios moldeando tu carácter, tu fe, tu dependencia. A veces nos duele el alma porque estamos resistiendo el proceso de transformación. Y al despertarte, Dios está diciendo, déjame trabajar en ti. No estás roto, estás en reparación. 4. ¿Por qué justo a las 3 a.m.? Porque es cuando tu mente baja sus defensas y tu espíritu está más sensible. Es cuando el alma ya no puede más con las máscaras del día. Es cuando Dios puede hablarte sin filtros, sin interferencias. Y muchas veces el lenguaje de Dios no son palabras, sino sensaciones, esa inquietud, esa opresión, esa angustia que no sabes explicar. No son solo síntomas emocionales. Pueden ser mensajes espirituales. Dios te está diciendo, hay algo dentro de ti que quiero sanar. Hay una raíz que debo arrancar. Hay una herida que ya no puedes seguir escondiendo. 5. El dolor puede ser el inicio de tu liberación. Muchos buscan liberación espiritual como un evento espectacular. Pero la verdadera liberación comienza con la rendición del corazón. Cuando despiertas en medio del dolor y dices, Señor, ya no puedo más, haz tu voluntad en mí. Ese es el momento en que las cadenas invisibles empiezan a romperse. Y Dios comienza a sanar memorias dolorosas, liberarte de sentimientos de culpa y condenación, restaurar tu identidad, despertar propósitos que habías sepultado. Sí, ese momento de dolor puede ser tu momento de renacimiento. Querido hermano, querida hermana, no ignores esas madrugadas de llanto, no menosprecies esas lágrimas que nadie ve, porque Dios las recoge una por una. Y mientras tú piensas que estás perdiendo el control, Él está tomando el control. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No es casualidad. Dios ha visto tu esfuerzo, tu sed espiritual, tu deseo de entender sus misterios. Este video fue mucho más que palabras. Fue un llamado personal del cielo para ti. ¿Y sabes por qué? Porque mientras muchos duermen, tú decidiste buscar. Mientras otros apagan su alma, tú abriste la tuya. Mientras el mundo gira sin sentido, tú elegiste detenerte para escuchar a Dios. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo, Dios me habló esta noche. Sí, esa será tu señal de compromiso. Una frase que le diga al mundo espiritual, yo escuché la voz de mi Padre y no volveré a dormir espiritualmente. Tu comentario puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Y créeme, la bendición que estabas esperando puede estar ligada a esta decisión de fe. ¿Te das cuenta de lo que acabas de experimentar? Este no fue un simple video, fue un encuentro. Fue como si el mismo Dios te hablara a las 3 de la mañana, como si sus susurros se convirtieran en palabras audibles, como si tu alma dijera, esto era lo que necesitaba escuchar. ¿Y qué harás con eso? ¿Lo guardarás en el cajón del olvido espiritual o te levantarás como nunca antes? Comparte, porque alguien necesita esto desesperadamente. Imagina que hay otra alma como la tuya ahora mismo, llorando, sintiendo que ya no puede más. ¿Y si este mensaje pudiera alcanzarla? Si tú simplemente lo compartes. Comparte este video ahora mismo con 3 personas. Tal vez salves una vida. Tal vez le recuerdes a alguien que Dios no duerme. Suscríbete, no por mí, sino por tu alma. Este canal no es un canal más, es un refugio. Es una lámpara encendida en medio de la noche oscura. Aquí siempre encontrarás palabra viva, alimento espiritual, respuestas y consuelo. Suscríbete ahora mismo, porque cada vez que publiques tu fe aquí, el cielo se mueve a tu favor. Dale like, comenta y activa la campana, porque así como Dios te habló hoy, volverá a hablarte. Antes de cerrar tus ojos esta noche, haz esto.
Ve a un lugar tranquilo, ponte de rodillas y dile al Señor con el corazón en la mano: gracias por despertarme, gracias por hablarme, gracias por no rendirte conmigo. Y quédate unos minutos en silencio, porque el Espíritu Santo aún está ahí. Aún quiere revelarte algo más. Aún no ha terminado contigo. No pauses este video antes de tiempo. Permite que esta conexión con el cielo se complete. Recuerda, no te despertaste a las 3 de la mañana por insomnio. Fue porque Dios tenía algo que decirte, y lo que Él comenzó esta noche no se detendrá. Hasta el próximo encuentro. Duerme en paz, camina en fe, y vive como quien ya escuchó la voz de Dios. Shalom, paz en Cristo.